Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El nuevo orden mundial astutamente ha sabido utilizar unas estrategias que le están funcionando y le funcionan fantásticamente bien, con el fin de mantener a la gente engañada y con una gran ilusión, o dentro de una gran ilusión. Una de las estrategias más utilizadas es el divide y vencerás. Divide e impera. Es una estrategia muy antigua. Lo único que han hecho ha sido modificarla técnicamente y adaptarla a nuestros tiempos. Fue en el año 50 a.C. cuando el emperador Julio César sabiamente dijo divide et impera, cuando se refería a la forma de gobernar a esos países conquistados. El divide et impera lo utilizan en todos los ámbitos que nos podamos imaginar. La política, los negocios, la banca, las finanzas, la ciencia, la religión, por supuesto, las relaciones raciales, sociales y étnicas están fragmentadas con el divide et impera. Los militares también, por supuesto, la medicina, los medicamentos e incluso el deporte. Divide et impera. En todos los sitios donde vayáis veréis esa estrategia que tiene una serie de patrones comunes. Brevemente os los voy a contar aquí. En primer lugar, las distintas partes y sus puntos de vista han sido secretamente planificados y financiados. Es la tercera vía invisible, aquella que genera el conflicto. Otra de las pautas comunes es que ninguna de las dos partes en conflicto tiene la verdad absoluta. Si nos centramos en lo que pudiéramos decir la tesis A y la tesis B, ninguna de ellas tiene la verdad entera de su parte. Evidentemente, aquellos que están en un sitio o en otro piensan que su verdad es absoluta, pero no es así. Otra de las pautas es que ambas partes tienen un grado de verdad. La parte A tiene justificadas razones para decir que es mejor que la B y la B, por supuesto, que es mejor que la A. Existe una gradualidad de verdad dentro de cada parte. Y otro de los patrones comunes que encontramos en el divide et impera es que ninguna de las dos partes finalmente gana el conflicto. El conflicto, la lucha entre ellos, es eterna. Siempre existe. Nunca cesa. Pasen años, pasen centurias o milenios, la rivalidad, en muchas ocasiones, perdura. Y finalmente, ese escenario de nosotros contra ellos fragmenta nuestra unidad, debilita nuestra capacidad de reacción frente a ese secreto grupo que está en la sombra y que es realmente quien fomenta este divide et impera en ambas partes. Este es el que finalmente gana en ese conflicto. Como ya he dicho, es muy viejo, pero lo mejor para que usted pueda entender el calado que tiene este divide et impera es verlo con unos claros ejemplos. Por ejemplo, en la política. Quizás sea uno de los ejemplos más claros y evidente. Mi partido es mejor que el tuyo. Mi partido, el tuyo. Como sabéis, el bipolio está muy instaurado en muchos países, con esa llamada democracia, que dice que existen los demócratas republicanos, laboristas conservadores, populares socialistas, y así sucesivamente. Hay que cambiar la idea de que un gran partido político no es una organización sin ánimo de lucro. El factor C siempre está presente en A y B. Ese es uno de los ejemplos. Como segundo ejemplo que nos permite entender ese divide et impera, os diré que ellos han fabricado las guerras. Todas las guerras. Para que usted entienda las guerras, tiene que empezar a limpiar su mente, lo que cree que es una guerra,
y entender que eso no son conflictos entre dos partes hostiles que entran en lucha por defensa de un territorio, la soberanía o la libertad. No, en realidad hay otras cosas de fondo. Las guerras son campañas económicas para obtener un enorme beneficio económico. Y, por supuesto, un control político que permita la perdurabilidad de ese beneficio. Y nuevamente vemos el factor C dentro de esas guerras. Una clave que demuestra que esas guerras obedecen a conflictos económicos e intentos de aumentar los beneficios inmensamente es que la gran mayoría de ellas, si no todas, se producen exactamente después de una importante crisis. Vamos a continuar y vamos a poner el tercer ejemplo. Lo que usted habrá visto en muchas ocasiones que se denomina la guerra contra. Usted dirá, ¿la guerra contra qué? ¿Usted no se ha dado cuenta de que existen innumerables guerras que nunca terminan? La guerra contra el cáncer, y el cáncer sigue. La guerra contra la droga, y la droga sigue. La guerra contra el maltrato, y el maltrato sigue. La guerra contra la intolerancia cada vez es mayor. O la guerra contra la guerra, en el peor de los casos. Y por supuesto, esa continúa. Es constante, nunca acaban. Y usted se estará preguntando por qué esas guerras nunca acaban, por qué son eternas. Porque si emprendes una guerra contra el cáncer sigue ahí. Pues la respuesta es muy fácil. La élite global debe mantener esas guerras porque de ellas extrae una fragmentación social y un beneficio económico perpetuo. Esas guerras siempre tienen que existir. Luchamos contra esto, luchamos contra lo otro. ¿Cómo es posible que se mantengan guerras tan a largo plazo? Una buena pregunta, ¿eh? Pues la respuesta sencillamente es porque no se está atacando el problema de raíz. Esa es la clave. Imagínese usted que es un labrador y decide eliminar todas las malas hierbas de su cosecha. Y para ello lo único que hace es cortarle las hojas. Verá que al día siguiente la planta invasora vuelve a crecer. Por contra, si arranca esa planta desde su raíz, la planta desaparece. Pues lo que hacen sencillamente es cortarle las hojas con esas campañas de la guerra contra, y al final esa mala hierba perdura y sigue indefinidamente. Ellos atacan el problema desde arriba cuando el problema tiene que ser destruido desde su base. Vamos con el siguiente ejemplo. Punto número 4. La disidencia controlada. Un término que últimamente se ha acuñado bastante gracias a un periodista norteamericano quien descubrió esa disidencia que había sido creada artificialmente dentro del movimiento de Seattle allá en principios del año 2000 o finales de los 90. Disidencia controlada. Mira, hubo un importante político a principios del siglo XX que dijo una frase muy reveladora. Dijo, la mejor forma de controlar la oposición es fabricarla nosotros mismos. Un importante político del siglo XX. Cuando las dos partes en conflicto sufren un desgaste, imaginamos que la guerra entre A y B tiene una serie de ciclos, y esos ciclos en un momento concreto, bueno, pues pierden popularidad. Ambas partes están cansadas de ser engañadas, y el punto A y el punto B no llenan las expectativas de aquellos que se decantan por un punto u otro. ¿Qué es lo que ocurre en esta guerra de desgaste? Que astutamente se crea lo que se llaman sucedáneos. Sucedáneo viene de la palabra suceder. Y es lo que hacen. Crean sucedáneos, A minúscula, A, doble A mayúscula. Crean sucedáneos, franquicias. Aquí ocurre exactamente lo mismo.
crean B minúscula, B, doble B mayúscula. Son sucedáneos, son lo mismo, son hijos de pequeños dioses que perduran eternamente. De tal modo que las personas observan estas terceras vías como una oportunidad, cuando en realidad no son más que un espejismo. ¿Cómo se ha podido demostrar? Vamos con otro punto, el quinto punto. Ellos provocan las diferencias lingüísticas y religiosas. Las diferencias lingüísticas son tan antiguas como el propio Génesis. De hecho, ahí viene que la diversidad de lenguas les fragmentará y fracturará. Los dioses ya hicieron esta proclama. Y cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, en la cual todos los seres humanos habían aunado esfuerzos, los dioses les castigan, creándoles múltiples lenguas para que no se entiendan. Es evidente. Existen dos elementos claves en todo conflicto. Fijaos lo que os voy a decir, que esta parte es muy importante. Todas las guerras que existen dos elementos diferenciadores que son siempre los mismos. Uno de ellos es la diferencia religiosa. Siempre. Islam, cristianismo. Católicos, protestantes. Ortodoxos, católicos. Islam contra hinduismo. Hinduismo, budismo. Siempre lo encontramos. Son elementos en los cuales aparece la guerra. Incluso los españoles, cuando conquistan Sudamérica o América, la principal diferencia era la religión. Ellos procesaban la religión azteca o maya, y los españoles impusieron, nada más conquistar como primer acto, la religión católica. Otro de los aspectos, como he dicho antes, es la diferenciación lingüística. La diferencia lingüística nos fragmenta. Observar los conflictos, incluso a nivel nacional, veréis que uno de ellos principalmente es la lengua, lingüística. Ellos hablan así, ellos hablan acá, desde el principio de los tiempos. Es raro encontrar dos países que procesen la misma religión y la misma lengua que entren en conflicto. Analizadlo. Hay un estudio muy peculiar que hice hace tiempo, en el cual me di cuenta de que había ciertas religiones que empobrecían a los países. Países que eran pobres tenían esta religión, y países que eran ricos tenían esta religión. Parece ser que el protestante o los protestantes son los países más ricos, quizás porque dentro de su doctrina no proclaman lo que la pobreza es buena. Por eso eran muy ricos y son los más ricos prácticamente del planeta. Pero otras religiones crean pobreza, la alimentan y por supuesto la fomentan. Vamos con el último de los puntos, la llamada diferencia étnica. El ser humano es compatible en sí, allí donde vayáis, en cualquier parte del planeta, nuestros genes y nuestra biología es exactamente igual. Pequeñas diferencias de unos que tienen la piel más clara, más oscura, otros más altos, otros la nariz más ancha y otros las orejas más largas. Al final todos somos iguales. La diferencia étnica la han provocado para fragmentarnos y destruirnos entre nosotros. ¿Os acordáis de los Hutus y los Tutsis en Ruanda? Que produjo 800.000 muertos en 5 semanas. Hutus y Tutsis. Y usted quizás se esté preguntando, ¿y quiénes son los Hutus y quiénes son los Tutsis? Os voy a contar la historia brevemente. Bélgica invade Ruanda en 1918 hasta los años 50. Para poder gobernar aquel país no tenía recursos humanos que poder enviar a ese país africano
para poder controlarlos administrativamente. Y decide, como hacen muchos colonizadores, utilizar a la gente de allí para que se gobierne a sí mismo bajo el protectorado de Bélgica, y de manera cruel. ¿Y qué hace? Los belgas seleccionan a aquellos que eran de color, aquellas personas de color negro, que tenían la nariz más europeizada, su color de piel era más claro, su aspecto era menos negroide. Eran más europeos, los selecciona, los que eran como café con leche, por utilizar un término estúpido. Y a esos los coloca en el poder, en la administración política, social, la policía. Esos son los tutsis. Por contra, aquellos que tenían aspectos de piel más oscura, nariz más ancha, orejas de una forma concreta, mentón y frente de una manera determinada, rasgos más negroides, por utilizar, ya he dicho antes, un término estúpido, los coloca, los relega a ninguno de los puestos administrativos. Y divide ese país que antes estaba unido como una única etnia en dos, Hutus y Tutsis. Tan grande fue la diferencia que, como ya he dicho, solamente en el conflicto entre Hutus y Tutsis llegó a haber 800.000 muertos. Siempre nos fragmentan y nosotros caemos en su trampa. Es importante que usted entienda esto. Yo no le estoy diciendo que deje de ser de un sitio o de otro, sencillamente que ponga un cortafuegos y que sepa que es una estrategia. Que esa estrategia de la tesis y la antítesis solo busca el beneficio, y es la llamada tercera vía, la élite global, la que en realidad obtiene el interés real de todo este juego. Ni más ni menos. Nunca gana A y nunca gana B. Y este elemento en que genera el conflicto fomenta B y fomenta A. Lo hace astuta y secretamente, en la sombra. Nunca dan la cara. Bien, no le quiero distraer más. Y como siempre decimos desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.